Con respecto a lo del acceso a los créditos, etcétera, ahí hay una cuestión, como para cerrar el tema, que tiene que ver, o sea, y esto le sirve más para la vida, digamos, como consejo es un poco leer qué va a pasar y haber vivido. Es decir, hay cosas que ya se saben que en Argentina es un país con cierto grado de turbulencia constante, con lo cual cosas a largo plazo son riesgosas. Y ahí depende mucho del nivel de riesgo que uno esté dispuesto a ceder o en función de qué. Yo qué sé, con mi mirada personal, el tema de los créditos subo. Si uno no tenía otra cosa o era muy posible, bueno, adelante, pero si no, ya pasó en nuestro país. Cualquiera que haya vivido un poco en nuestro país o haya consultado sabe que son películas que ya las vimos varias veces, con lo cual, nada, películas cantadas. Bueno, vamos a arrancar. Tengo ahí el PowerPoint de este tema, pero después cualquier cosa lo convierto a PDF y se los comparto, pero no aporta demasiado. Me parece siempre un tema mucho más práctico para ir trabajándolo directamente sobre el pizarrón, porque es eminentemente práctico. Sí, vamos a hacer alguna pequeña sobre la pizarra previo, pero después vamos a hacer los ejercicios y ya está, más operativo. Hoy vamos a ver tasaciones de predios rurales. Tasaciones de predios rurales, es decir, poder estimar, mecanismos para estimar el valor de predios rurales. ¿Para qué nos sirve esto? Tiene varios usos. Uno, su nombre dice, igual nosotros acá no vamos a salir expertos tasadores, sirve para hacer tasaciones, ¿sí? Con fines inmobiliarios o fiscales o bancarios o para cuestiones de riesgo, de créditos, etcétera. Las tasaciones de los predios rurales son una pata bastante importante del mundo agrario. Si a alguno le interesa este tema, en la facultad hay una tecnicatura, hay una rama que es de martillero y tasador de predios rurales. Nosotros lo que vamos a ver acá es una metodología, una simplificación de una metodología para hacerlo más o menos rápido. No van a salir acá expertos tasadores, pero sí tienen algunas herramientas. Sirve para hacer tasaciones. Otra cuestión importante, sirve para o contribuye al tema de la subdivisión de predios y herencias. Esto, no sé si alguno viene de familia agropecuaria del interior. Este es uno de los motivos más usuales de conflictos en las familias. Acá alguien par se ríen. El tema de las subdivisiones de los campos y las herencias es el motivo clásico de que se estallan las familias actualmente en el mundo rural. De hecho, es un tema de tensión, con lo cual es importante una correcta tasación o valorización para después hacer una justa subdivisión. De esto hay mucho escrito, bueno, hay estrategias, etcétera. Y también serviría como ordenamiento territorial, ¿no? Como veíamos con... Exactamente. La última pata que justamente, perfecto, que íbamos a plantear es que esto sirve para trabajar o acompañar en procesos de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Vamos a ver que nosotros, una de las capas, vamos a ver que bueno, por ella lo han trabajado. Cuando uno hace procesos de ordenamiento territorial, generalmente trabaja con matrices, no, eso no lo vieron todavía, lo van a ver en la próxima cursada, en la próxima materia, trabaja con lo que llaman matrices multicriterios, ¿sí? Uno trabaja con metodologías de muchos criterios y después cuando uno esto lo traslada o lo materializa con instrumentos, una de las cosas que se trabajan son con sistemas de información geográfica, ¿sí? Entonces uno lo que trabaja son superposición de diferentes capas temáticas o analíticas. Una de las capas que se suele utilizar es el de la valorización, el de valor de los predios. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el valor de los predios, o más que el valor de los predios, el valor de la tierra libre de mejoras, ¿sí? Que se mide en unidades monetarias, tiene esta variable con algún agregadito más que vamos a ver, me da muchísima información muy útil, vinculado no solamente al valor, sino también a
la productividad de ese suelo, a la calidad del suelo. O sea, yo puedo, a partir de información incompleta, puedo inferir bastantes elementos que sí son útiles, ¿sí? Vinculados a, ¿se acuerdan que vimos algo que llamaba renta diferencial? Podemos, bueno, poder hacer estimaciones de renta diferencial a través de, del valor de la tierra. Con lo cual, y al revés, con cuestiones vinculadas a fertilidad o a renta, yo puedo hacer derivaciones vinculadas a los ingresos, a los costos y al valor de la tierra libre de mejoras, ¿sí? Y entonces, el valor de la tierra es una de las capas importantes. Me está diciendo bastante. Que después se agrega con otros elementos variables. Ejemplo clásico es, ustedes tienen que, por ejemplo, instalar alguna planta de tratamiento de aguas cloacales o hacer una planta de compostaje en un municipio. Y tienen que comprarlo. O sea, tienen que hacer, mejor dicho, la expropiación. Bueno, una de las capas para hacer un sistema multicriterio que van a tener que usar es el tema del valor del predio. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta hacer la expropiación? O si tienen terrenos municipales, eso se pone como que no lo tienen que hacer, pero digamos, todos esos mecanismos que después eventualmente se trasladan a una formulación, una evaluación financiera, como ya vimos antes, todas esas cosas ordenadas permiten avanzar en procesos de ordenamiento territorial y en acciones concretas vinculadas al ordenamiento. Todo esto lo van a ver en la próxima materia, que es gestión de proyectos, ¿sí? La van a ver con Juli Monzón y Noé. Son compañeras y amigas. Nosotros acá vemos todas las bases teóricas de esto que van a tener que después poner en funcionamiento en gestión de proyectos. Bueno, van a darle más vuelta de rosca, ¿no? Va a ser un poquito más complejo. Pero tienen que manejarlo con cierta soltura ahora, aprender a manejarlo para después ser parte de que esto ya lo sabe. Uno de los problemas que tuvimos, yéndonos en bueyes perdidos, que tuvimos el cuatrimestre pasado, fue que cuando se liberaron lo de las correlatividades, lo que pasó fue que para acelerar, muchas y muchos alumnos y alumnas se anotaron en gestión de proyectos sin haber cursado economía aplicada al agro. Entonces tenían comisiones de 60, 70 personas, 100 personas, así monstruosas, y el tema es que como no habían cursado todo esto, y de ahí se parte que lo manejan, era un chino porque tuvieron muchísimos abandonos, no sabían dónde estaban ni parados, no sabían calcular un bar. O sea, nosotros para la próxima materia ahí es donde aparece la importancia de las correlatividades. Partimos de que esto ya lo están manejando con cierta soltura. Así que bueno, ¿cómo se hace esto? Usamos un método que es el método, vamos a ver, que es el método comparativo del ingeniero Fulón. Vamos a ver que cuando hagamos ejercicios van a ver que hay algunas cuestiones que podemos llegar al mismo resultado de diferentes caminos. Sin embargo, eso no significa que esté bien la cuestión, porque esto tiene cierta lógica o cierta coherencia metodológica. Entonces, porque las matemáticas que usa son bastante pavas, entonces, por más que las matemáticas que se usen son sencillas y llegamos al mismo camino, el problema es que metodológica, o sea, conceptualmente muchas veces sí hay errores gruesos, que en estos ejercicios simplificados no se ven de manifiesto, pero que en la vida real no tendría sentido, serían cosas absurdas. ¿En qué consiste? Para hacer este método vamos a necesitar, como se dice un método comparativo, necesitamos un predio de referencia, ¿sí?, que se haya vendido hace no relativamente tanto tiempo. Con lo cual hay una derivación que es que para poder aplicar este método se puede aplicar en regiones donde haya mercados de tierra relativamente dinámicos. Es decir, que la última venta no haya sido hace 20 años. Y que el campo de referencia con nuestro campo a tasar sea más o menos similar en calidades, ubicaciones, es decir, no que tienen que ser iguales, pero que tienen que guardar mínima coherencia, no pueden ser uno que sea un campo bajo inundable de cría y el otro en una zona arenosa sin nada y el otro un médano y la otra que sea un lugar de suelos A1 de altísima productividad.
deberían ser suelos más o menos o tierras más o menos equivalentes. Bueno, estamos en un predio de referencia y en el cual vamos a empezar a hacer los siguientes ajustes. Vamos a hacer para eso, por eso yo digo, trabajar con la guía. Fíjense en los ejercicios, que es página, ya les digo, 27. Vamos a hacer con el resuelto, con el 3 dice. Fíjense. Dice, ahora vamos a ver qué es. Calcular el valor venal a febrero del 2006 de un campo de 600 hectáreas que tiene mejoras por un valor de 250.000 pesos. Teniendo como dato confiable la venta de un campo vecino en febrero del año 2002 a 7.650 pesos la hectárea, libre de mejoras. Los dos campos presentan las siguientes diferencias. Bueno, primera cuestión. Fíjense que habla de esto. Valor venal. ¿Qué es valor venal? Perdón, ¿dónde que estás leyendo? Porque fui a la parte de estaciones y fui al 3 y tengo otro. Fíjate si aparece como 1, a mí me aparece como 3. Sí, es el 1. El 1, bueno, me tengo con otra numeración. Página 19. Lo tengo con, debe ser, no, lo tengo con el... Bueno, tengo un documento que es más viejo. Sí. El problema es el mismo, sí. El problema me imagino que es el mismo, por lo que dije, si ven que hay diferencias, me chiflo. Bueno, ¿qué es el valor venal de las cosas? El valor venal es el valor de mercado. ¿Sí? Valor venal es valor de mercado. ¿Cómo surge el valor venal del juego de la oferta y la demanda? ¿Se acuerdan que vimos algún otro valor de la tierra? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era el valor de la tierra? Que el otro que vimos. Por el valor de la tierra por productividad. ¿Se acuerdan que no era más que la renta de la tierra capitalizada? ¿Recuerdan? Esto lo vimos en renta. Sí. Bueno, acá vamos a centrarnos, vamos a ver que esto, obviamente que está metido adentro del valor venal. O sea, la diferencia de valor por productividad o por calidad diferencial o costos diferenciales aparece subsumida, incluida dentro del valor venal. Pero no son lo mismo, no son equivalentes. Y está la distancia, lo distancia al mercado, algo así también, ¿no? Exactamente. Tenés todos los componentes que eventualmente afectan la renta que están acá, pero no es la única variable en el valor venal. Entonces, ¿qué es el valor venal? Típica pregunta de parcial o de final. Dígame, ¿qué es el valor venal de la tierra? Es el valor de mercado. Listo. Surge por el juego de la oferta y la demanda. Y entonces, vamos a empezar a desarmar esto. ¿Se acuerdan que dijimos que es un método comparativo? O sea que necesitamos dos campos. Para eso, acá ya se los da un poco más masticado. Lo que les dice es que se vendió, tenemos como dato confiable la venta de un campo en febrero del 2002. Que a día de hoy no nos serviría igual. ¿No? ¿Cuánto es poco tiempo? 2006, ¿no? Estamos jugando el Mundial de... ¿Cómo? No, 2002 y la venta la estamos haciendo en 2006. O sea que estamos todavía en el Mundial de Alemania. Estamos perdiendo por penales con Alemania. Y que, sí, como habitualmente pasa con el fútbol nacional. Pero entonces el periodo entre mundiales sería un periodo prudente para hacer el cálculo de comparativo. Sí, puede ser. Si fuese el periodo entre copas mundiales, ahora estaríamos en problemas. Pero si es 4 años, sí, depende también la región, pero sí, está bien. Y también depende de otra cosa que vamos a ver, que es la inflación que haya habido. Pero en principio está bien. Fíjense que tenemos el valor de la tierra, 1. ¿Cuál es el primer elemento que hay que hacer o la primera corrección? Hay que ajustar precio
del valor de la tierra libre de mejoras del campo de referencia por fecha. ¿Sí? Hay que ajustar el precio de la tierra libre de mejoras del campo de referencia, que es el que sabemos a cuánto se vendió, por la fecha de venta. Esta es la primera corrección. ¿Por qué? En el medio, ¿qué puede haber habido? ¿Qué hubo? Inflación. Inflación. Entonces, lo que vamos a hacer es el valor de la tierra libre de mejoras, el campo de referencia para el año 06, va a ser igual a el valor de la tierra libre de mejoras del campo de referencia para la situación del 2002, que era de 7.650 pesos por hectárea, por el IPIM, ahora les digo qué es el IPIM actual sobre el IPIM inicial. ¿Qué es el IPIM? Índice de precios de insumos mayoristas. Exacto, es el índice de precios a nivel mayorista. Este índice, ahora el coeficiente entre este índice, entre el valor más actual y el original, al revés lo puse, ¿cuánto era? De 266,07 por 102,77. ¿Me equivoco? No. ¿Hasta ahí entienden lo que hice? Hice el precio del 2002 multiplicado por la inflación actual, por el índice actual, dividido el índice original. Eso me da que si yo vendiera ese predio de referencia en la actualidad, costaría 19.805 pesos la hectárea. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Eso es el 1. ¿Hasta acá me siguen? Sí, perfecto. El segundo elemento que hay que hacer es el ajuste por calidad o ubicación. Y esto es importante. ¿Por qué digo? En la vida real, o cuando uno hace esto con casos reales, uno puede hacer o debe hacer correcciones generalmente por calidad y por ubicación, por ambos. Para estos ejercicios, que son simplificados y no les vamos a tomar más complejo que eso, no podemos corregir las dos cosas a la vez. Porque sería un sistema de ecuaciones con al menos dos incógnitas y tenemos datos para una sola, con lo cual no se puede calcular. Hace muchos años, cuando yo era ayudante de un docente parcial, puso con dos incógnitas sin darse cuenta. Y era imposible. Entonces todo el mundo decía, pero no hay una trampita. No, era que lo había puesto mal. No le había caído la ficha. No se puede. O hacen uno o hacen otro. Vamos a empezar y vamos a hacer un ejercicio ahora con calidad. ¿Qué es lo que está atrás de estimar la calidad? Vamos a hacer esto. Vamos a desarmar el proceso. Lo que nos interesa acá es ver, vamos a ponerlo acá y después lo borramos. Queremos ver el diferencial del valor de la tierra por fertilidad o por productividad. ¿Cómo se calculaba eso? ¿Se acuerdan la fórmula? Valor de la tierra por productividad, ¿cómo es? ¿Quién se acuerda? ¿No era que dijiste antes R sobre I? Exactamente. En este caso queremos ver la variación entre uno, como comparamos, es el diferencial. Es diferencial de R sobre I. I va a ser dato, entonces queremos saber diferencial de R.
¿Y cómo podemos calcular la renta? ¿Qué es la renta? ¿Qué cosa? Ahí no sé yo escuchar. El beneficio extraordinario, ¿no es? Es el beneficio extraordinario. ¿Cómo lo calculamos? Tenemos rendimiento por precio. Eso es el ingreso. ¿Y la renta? Ahí le restamos los costos. ¿A No quién? sé. Sí, ¿a qué le restamos los costos? Ingresos A los ingresos. costos de producción. Hacemos diferencial de ingresos brutos menos diferencial de costos de producción. Hacemos renta es igual a ingresos brutos menos costo de producción cuando esto es mayor a 0. ¿Sí? Con lo cual vamos a hacer este proceso. Vamos a calcular diferencial de ingresos brutos menos diferencial de costos de producción, me va a dar diferencial de renta, y eso me va a llevar a diferencial del valor de la tierra. ¿Sí? Vamos a hacer ese caminito. Fíjense, ¿qué es lo que tengo de datos aparte? Me dice que ¿cómo se calcula el ingreso bruto? Como muy bien dijeron ahí, ¿cómo se calcula un ingreso bruto? Precio por rendimiento. Precio por rendimiento. El precio es el mismo para los dos casos. ¿Qué es lo que cambia? Precio por cantidad sería, ¿no? Bueno, rendimiento, cantidad, es lo mismo. Sí. Está bien. No está bien. Pero sí. Vamos a poner rendimiento, así lo hacemos más agropecuario. Pongamos rendimiento del campo a tasar menos el rendimiento del campo de referencia. ¿Sí? ¿Cuánto sería esto? ¿El precio de cuánto es? 23 pesos por hectárea. Por quintal. Por quintal. Entonces ponemos 23 pesos por quintal menos... La diferencia del menos, no, por 15 quintales por hectárea. 85 menos 100 quintales la hectárea. ¿No? ¿Cuánto es 85 menos 100? Vamos paso a paso igual, así no se me pierde nadie. 85 menos 100, ¿cuánto es? ¿Menos 15? Sí. Y acá me quiero detener. Ya, si tiene menos rendimientos, el campo a tasar versus el de referencia, ¿debería valer más, igual o menos? Bien. Menos. ¿Por qué? Porque genera menos ¿qué? Menos renta diferencial. Exactamente. Entonces ahí tienen, digamos, el criterio, el concepto les ayuda o los puede ayudar a ver si metieron mal los deditos cuando estaban haciendo los cálculos. Es una cuestión conceptual. Si un campo rinde menos que, si el campo B rinde menos que el B nunca puede costar más a igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque tiene menos fertilidad. ¿Sí? Hay otros elementos más que afectan al precio, pero si rinde menos, no puede costar menos. Aparte están en la misma región. Están en diferentes partes del país. Con lo cual, ¿cuánto me da la diferencia? 23 por 15, ¿cuánto es? Menos 3,45 pesos por hectárea. Bien, vamos con los costos de producción. Para los costos de producción les facilita la cuestión. Entonces lo que les dice ya se los da resuelto. Vamos a poner cómo sería. Sería el costo a tasar menos costo de referencia. ¿No? ¿Me siguen? ¿Eso sería un diferencial de costo? ¿Qué les dice el ejercicio? ¿Qué dice que hay? Diferencial de costo, ¿sobre qué columna está? La tercera, ya te dice que es 230 pesos por hectárea. Pero esa es la fila, ¿sobre qué columna? Sobre Campo de referencia. Campo de referencia, esto es importante, va a ser
0 menos 230 pesos por hectárea. ¿Sí? Y es lógico, ojo, el campo de referencia rinde más, pero tiene algo más de costo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene más costo de cosecha, pónganle. ¿Sí? O más costo de flete, etcétera. Tiene un poquito más de costo. ¿Y este costo no habría que actualizarlo también? No, ya lo tomamos como que es actual. Esto si lo calculáramos ahora. No, porque lo único que tenemos original, digamos, del 2002 es el precio de venta. Todo esto de acá lo calculamos para la hora. Se supone que todos los datos del campo de referencia son actuales, por más que... Claro, es que en realidad lo único que exacto, no, vos lo único que tenés original Claro, del 2002, lo único que hay del 2002 es este dato. Todo el resto lo estás calculando ahora, que es cuando querés tasar el campo actual. Vos lo que tenés también. Hay un IPIM del 2002. Sí, bueno, pero lo calculás ahora, lo tenés ahora como dato. En el 2002 no lo tenías. O sí, pero no te servía. Todo esto lo usas ahora, digamos. O sea, ¿entendés? No es un dato que estés arrastrando del pasado. De hecho, los datos de rendimiento son datos que son relativamente estables, es decir, vos podés saber cuánto más o menos está rindiendo o cuánto rinde promedio un campo como el de referencia. Tenés una idea de cuánto rinde un campo como el que vas a tasar. Porque acuérdense que esto se basa en el criterio o el principio de que la fertilidad de la tierra es relativamente estable en el largo del tiempo. Sí, alguien levantó la mano. Andrés. Bueno, esto me va a generar confusión con la resolución. ¿Por qué primero, en los datos nos dice ya diferencia de costos? Sí. ¿Es por eso que vos ponés un 0 porque en el campo a tasar le pones valor 0? Claro. Porque ya la diferencia de costos sacada, entonces la tomamos como tal. Claro, ponele, yo te podría decir que el costo de este es 200 por hectárea y este es de 430. Perfecto. Y te daría 230, te lo están dando ya masticado, digamos. ¿Me siguen? Sí. Podría hacer lo mismo, pero ya se lo dan así. Te dicen, la diferencia es tanto. Ahora, fíjense esto. ¿Cómo se calculaba la renta? Ingresos menos costos, ¿se acuerdan? Hasta ahí venimos. Entonces, ¿cómo hacemos? Ingresos menos costos. ¿De cuántos son los costos? Menos 230 pesos por hectárea. ¿Sí? ¿Me siguen por qué? Es esto menos esto. ¿Pero esto cómo era? ¿Qué signo tenía? Negativo. Con lo cual, nuestro diferencial de renta, ¿cuánto va a ser? De menos 115. De menos 115. Sí, perfecto. De menos 115 pesos. Menos 345, más 230. Menos 115. ¿Hasta acá estamos? No termino de hacerme la idea de por qué ambos son negativos. ¿Cuál? Porque estamos usando, o sea, estamos agarrando el diferencial de ingresos negativo y el de costos también. Sí. Y porque tiene más costos el de campo, siempre es campo de tasar menos campo de referencia. Si el campo de referencia tiene más rendimiento, te da negativo. Si el campo de referencia tiene más costos, te va a dar negativo. Y acá nunca tenés que olvidarte de poner el signo, que es el menos. Siempre es esto menos esto. Con lo cual, si acá además tenés otros signos, tenés que ver qué pasa con menos, menos más, etc. Y tienen que aparte usar el segundo, o para mí el primer elemento de validación es su capacidad conceptual. Esto de decir, el diferencial de renta me da menos 115. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo leo? Que el campo a tasar va a generar por hectárea
115 pesos menos de renta. Y es lógico, porque rinde menos. Es de peor calidad. Campo de peor calidad genera menos renta. Ahora, esto me está faltando un paso todavía, que es el pasaje, este que dijimos, de la renta al diferencial de valor de tierra. ¿Cómo lo calculo? Voy a hacer menos 115 pesos por hectárea dividido, ¿cuánto era el costo de oportunidad que dijimos? 11%. 11%. ¿Cuánto me da esto? Menos 1045 con, creo que 45, si no me equivoco. Vamos a borrar. Menos 1045 pesos por hectárea. Eso es la diferencial del valor de la tierra. Nos hace falta un último paso y ya obtenemos el ajuste por calidad. Vamos a hacer ahora el valor de la tierra libre de mejoras de nuestro campo de referencia ya ajustado, más, menos, bien ponemos más directamente, más el diferencial del valor de la tierra va a ser igual a 19.805 pesos por hectárea menos 1045 pesos por hectárea. Esto me va a dar 18.700 pesos por hectárea. ¿Y eso cómo se llama? El valor de la tierra libre de mejoras del campo a tasar. El valor de la tierra libre de mejoras del campo a tasar es de 18.760 pesos la hectárea. Fíjense que es menor a este. Y es lógico porque tiene menor calidad. Disculpa, pero dice que el campo tiene mejoras. ¿Se lo deberíamos agregar a esto? Todavía, esperen que yo sé para dónde estoy corriendo. No se preocupen. Ahora vamos a ver qué hay que hacer con eso. Que es el próximo paso. Pero bien, si tienen esa duda es porque vamos en el buen sentido. Es la duda del paso siguiente, así que es el mejor indicador. ¿Hasta acá estamos? Voy a borrar. Nos queda, como muy bien dijo su compañera, una cuestión más. Todavía no terminó el desafío. Fíjense que lo que nos pide es el valor del predio. Entonces, el valor del predio en realidad tenemos la siguiente cuestión. El predio, ¿cómo está compuesto? Por el valor de la tierra libre de mejoras, por una X cantidad de superficie, más el valor de las mejoras. ¿Sí? Hasta acá están. Y acá nosotros estamos haciendo una simplificación bastante grande, que tiene que ver con que consideramos que todo el predio tiene una calidad homogénea de tierra. Son todo lo mismo, 100 hectáreas de lo mismo. En la realidad, lo que uno debería hacer, lo que pasa en la realidad es que uno tiene diferentes calidades. Pónganle, tenemos bajo, media loma, loma, si quieren hacer ambientes, o pueden tener ambientes un poco más complejos, etcétera. Pero entonces uno lo que debería hacer, y esto para complejizar, no es porque lo vayamos a hacer en los ejercicios, por ahí en un trabajo práctico como en el que se hacía en el de gestión de proyectos, sí, uno puede hacer ambientes. Entonces, esto lo que hace es esto, así. El valor de la tierra libre de mejoras por la superficie para el ambiente A. El mismo cálculo para el ambiente B, C, y así, uno arma una matriz. Eso lo suma todo, si se hace la sumatoria de todo eso, y eso es lo que se suman las mejoras después. ¿A qué viene esto? Dos observaciones. Esto antes, ¿cómo se hacía? Esto era un mecanismo para poder hacer tasaciones, estoy hablando hace 50 años atrás, no, tampoco, sí, 40, se hacía a mano, entonces uno lo que tenía que hacer era, sobre los mapas de suelos, o sea, si uno no tenía mapa de suelo, tenía que conseguir o tratar de conseguir las fotos de la época de ñapa, ahora se hace todo con satélite,
pero se hacía eso, se ponía una hoja de calcar o papel manteca y se calcaban las superficies, ¿sí? Y después se apoyaba sobre papel milimetrado. Y lo que se hacía era calcular los puntitos, sumar los puntitos y con eso se sacaba la superficie. Entonces la superficie ¿vieron cómo es una curva de nivel? Vieron que es una cosa así, y otra así, y otra así. Pónganle que esta es la loma, esta es la media loma y esta es el bajo. Entonces yo lo que tenía que hacer, estoy hablando hace mucho, vos ponías esto y tenías que calcular todos los puntitos y te daba la superficie esta. La superficie, si no estaba hecho. Si estaba hecho, si era un campo que lo tenía, que eran los menos, ya estaba. Y la superficie C. Entonces, vos tenías diferentes valores de la tierra, o sea, vos podías trabajar esto por niveles de homogeneidad, porque tiene diferente potencial productivo. Por ahí esto es solo ganadero, entonces tiene poca generación de renta, esto es algo intermedio, y esto por ahí es muy bueno. Póngale en el pan, en el salado. Entonces tenía diferente potencial de renta. Con lo cual vos hacías todo eso y te daba, finalmente, un valor de la tierra, ¿sí? Un valor total de la tierra. En este caso, ¿cómo lo calculamos? ¿De cuánto dijimos que era? 18.000. Hacemos valor tierra libre de mejoras, es 18.760 pesos por hectárea. ¿Qué superficie tiene? ¿Cómo? Banca un segundito porque me re perdí. ¿Podrás, en primer lugar, subir un poquitín la cámara y no veo nada de la fórmula esta que estamos haciendo ahora? Ok. Ahí. No sé si llega a ver. Sí. Ahí. Esto es como uno lo haría. El ejercicio, lo que vamos a hacer en la cursada, es fácil. Más fácil todavía es valor de la tierra libre de mejoras del campo de referencia, de Atazar, perdón, por la superficie total más las mejoras. Entonces, sabemos que el valor de la tierra es de 18.760 pesos por hectárea. ¿Y la superficie de cuánto era? 600. Por 600 hectáreas. ¿Y las mejoras de cuánto es? De 250. 1000. Entonces, hacemos 18.760 me da por 18.760 por 600 me da 11 millones 256 168 pesos totales. Más 150.000. ¿Entienden? Por eso acá hay una cuestión metodológica. Yo para presentar los datos tengo que presentar o tengo que hacer la estimación primero de la tierra y después de las mejoras. Y eso tiene que ver con que las mejoras las tengo que analizar, después las uno. Cuando uno pone el valor final del predio, ¿de cuánto me da el valor del predio final? Algo así como 11 millones. Claro, 11 millones. 506.168. Ahora, vamos a hacer el camino inverso. Vamos a deconstruir. No vamos a construir, vamos a desensamblar. Es que las mejoras las estás evaluando a precio de actual, a precio de 2006, por eso se las sumás directamente. Si vos te dijesen, el campo de referencia le hizo mejoras por Pero si acá el campo de referencia desapareció. Tu campo de referencia apareció analizado como dato de venta de en el 2012 vendió. Vos lo que querés saber del campo de referencia, ahí hay dos cosas. Esperá que termine esto y ahora vuelvo y respondo parte de esto porque ahí se abre una ventanita. Esperen un cachito. Pero tómalo ahí, déjame que doy una vuelta para responderte. Fíjate. Lo que uno tiene como dato cuando uno va a ver un campo, o fíjense en Argenprop, ahora se puede hacer más fácil, antes era más laborioso. Se fijan en Argenprop, pongan predios rurales o la Artirigoyen, cualquiera de estos que hacen la Compañía Argentina de Tierra, bueno, hay muchos online. Dice esto:
Dice, dice, sensacional lote en La Pampa, en Henderson, 500 hectáreas ganaderas, agrícolas, mixtas, no sé qué, no sé cuánto, con regio chalet y pileta y casa de, ¿cómo es?, de caseros, etc. Y te da este valor, ¿sí? Y tiene todas estas cosas. Y tiene además gimnasio y tiene playroom para visitas y stud y hermosa arboleda cerca de la ruta. Sobre ruta 5. Bueno, uno lo que tiene que hacer es el trabajo inverso. Si uno lo tuviera que hacer, o si ustedes tienen que tener ese dato, porque es lo que uno termina haciendo, es cómo lo desarmo eso. Lo primero que uno lo que tendría que hacer es separar todo lo que son las mejoras para el análisis de la tierra productiva. Las mejoras, hay otros mecanismos de evaluación. Siempre que hace uno un análisis sobre un predio agropecuario, un predio rural, uno lo primero que tiene que separar son las mejoras de la tierra productiva. Las mejoras se hace otro tipo de evaluación inmobiliaria, que no la vamos a ver acá, que es lo que hacen las inmobiliarias, que ahí empiezan a intervenir otros tipos de componentes. Muchas veces en las cosas rurales también tienen que ver si son edificios históricos, etcétera, o no. Digamos, hay otro juego de variables. Entonces, yo lo que tengo que hacer es separar. Es más, cuando uno hace subdivisiones de predios por herencia, la recomendación siempre es separar las mejoras y analizarlas por aparte. ¿Por qué? Si uno, por ejemplo, son 2 o 3 hermanos, uno que vive de lo agropecuario y el otro que es boga, digamos, una mujer u hombre abogado, dentista, lo que fuera, se vino a Buenos Aires. Si ustedes tuviesen que dividir, ¿qué le ofrecen a uno y otro? Para que sea los dos con el mismo monto. Y le repartís la parte descubierta y sembrable al que produce y la casa para el fin de semana al abogado. Exactamente. El abogado va a querer quedarse con todo después seguramente, pero eso es harina de otro costal. Pero en principio tenemos esa situación. Entonces yo lo puedo hacer eso solo si lo tengo separado. Entonces yo lo tengo que utilizar. Si uno tuviese que hacer mediaciones con la cuestión esta o discutirlo a nivel familiar, uno lo tiene separado y lo tiene que meter después en la suma total, pero lo tenés que analizar por separado. Porque aparte de otra cuestión, hay un error grande que es hacer esto y dividirlo por 600. Y después, de hecho, ¿qué me va a dar esto? Tiene un error. El valor por hectárea, claro. Y no en todas las hectáreas tenés las mismas mejoras. Exactamente. Yo puedo llegar después a este número y a restándole las mejoras por hectárea. Matemáticamente es posible. Ahora, conceptualmente está mal, porque es asumir que todas las mejoras están repartidas de manera uniforme en toda la superficie. Fran, y si tenés un campo que, por ejemplo, tiene un monte sí, y no es productivo, también tomás solamente, para hacer la renta, tomás solamente la parte productiva, separás el monte, lo evaluás y lo sumás, no como mejora, pero lo sumás aparte. Depende cuál es el uso del monte. Si es un campo agrícola, el monte no te sirve y hasta lo podés, y depende de dónde estás. Ahí hay que ver si es en región pampeana, que es un monte de ligustro, o si forma parte de un monte en un plan de manejo de la ley de bosques. Entonces, ahí cambia dramáticamente. Ahí lo tenés que meter y en realidad el monte, si forma parte de un plan de manejo como la ley de bosques, digamos que tenés que tener cierto esquema y corredores, ahí en realidad lo que te va a afectar es la renta general. Entonces, vos dividís en parcela, etcétera, pero ahí sí es más proporcional. Forma parte del todo, digamos, porque forma parte del manejo agropecuario. Y si no, lo podés extraer y calcularlo aparte. Exactamente. Si vos tenés, y en algunos casos es para atrás eso, no es que es al revés. El tener cierto tipo de montes te baja la renta y fuertemente. Claro. Ponele que en región pampeana tenés una zona muy invadida con ligustro, con acacio negro, te tira, pero te detona la renta. La renta de la tierra son tierras no útiles si no la volás. Si no desmontás, son tierras inútiles para la agropecuaria, para la agricultura. ¿Y el desmonte te suma como mejora? Extraordinaria. ¿La calculás aparte? Sí, pero en realidad tendrías que descontárselo porque es un costo. Para poder ponerlo en producción, primero tendrías que calcular cuánto es el costo del desmonte.
Esa es otra, no nos vamos a meter ahí porque eso es meterse en evaluación financiera con otros mecanismos de capitalización. No lo vamos a ver en esta cursada. Hay mecanismos para hacer que no es con el factor de actualización, sino con lo que se llama factor de capitalización, que es otro mecanismo para calcular en sistemas forestales. Entonces vos cuando querés calcular una mejora que tenés que hacer sí o sí, vos la podés calcular, pero primero tenés que hacer un flujo financiero, deberías hacer. Te hago una última pregunta. Si en un ejercicio nos dice que las mejoras sobre el campo a tasar fueron hechas hace 4 años a tal valor, para calcularlo hoy, ¿tendría que ajustar ese valor? No, porque vos, siempre que estás viendo el campo a tasar, sí, siempre es ahora, la actualidad. Si las mejoras se hicieron a 4 años y su valor es de 100.000, es el valor actual de 100.000. A lo sumo, podrías actualizarlo, pero tenés que llamar a un tasador y que te diga, porque ahí tiene otra forma de conservación. Entonces hay que ver si están hechas pelotas o no. Las mejoras, lo que es de lo edilicio, se ve desde otro mecanismo, que es con un tasador inmobiliario. Si el propietario me dice, mira, yo me gasté 100 lucas hace 4 años en hacer esta casa, llamo a un tasador, decime cuánto vale y ahí hago el cálculo. No te fijas, más o menos, 4 años para una casa no cambia demasiado. Fíjate, la vida útil de una vivienda son 50 años, contablemente. Entonces, 4 años, 100.000, ¿viste? No te va a cambiar demasiado. Ese la usás directo. O te fijás, ahí sí, te fijás en algún lugar que tenga una vivienda más o menos parecida y eso lo puedes comparar con otras zonas, una vivienda, y más o menos le sacás. Pero entonces, gran enseñanza, acá sí ya tenemos el resultado. Y el resultado contempla pedazo de tierra libre de mejoras y las mejoras. Las mejoras, atención, que se suman al final y se suman sobre este valor absoluto y no se puede dividir por hectárea las mejoras. ¿Sí? Dale, está bien. Una pregunta, ¿por qué te da 11.506.168? Ese 168 a mí no me... Y debe ser por las comas. Porque usaste número con coma. Ok. A mí me da... Copié lo que está en la guía directamente. Ok. Perdón. Debe ser por eso. Ahora, volviendo a lo que había preguntado Andrés, fíjense que yo siempre parto de mi campo de referencia. Yo del campo de referencia tengo, o debería tener, los siguientes datos, que son aproximados, ¿no? Tengo el precio de venta, ¿sí? Vamos a poner el valor de venta. El valor de venta final. La fecha, más o menos, mayo del 2002. Fecha de venta. Las mejoras, no hace falta que conozca el detalle, pero tendría que tener una idea de las mejoras. ¿Por qué? Porque cuando se vendió, fíjate, cuando se vendió a, ponele, 10 millones de pesos. Yo, para poder despejar los datos, necesito la superficie, ¿sí? La superficie, la fecha de venta, las mejoras. ¿Por qué? Porque estos 10 millones por ahí tienen metido alguna mejora. Entonces yo puedo fijarme. De hecho, ahora con internet es más fácil. Si no, uno pregunta, etc. Y no es que tengo que tener el dato a veces, depende para qué, ¿no? Pero para los datos de hecho, trabajos metodológicos, con alguna referencia de las mejoras uno saca un aproximado, entonces no puedes contarle ya las mejoras. La superficie, las mejoras, la fecha de venta y el valor de venta. Porque lo que yo quiero sacar acá finalmente es el valor de la tierra libre de mejoras del campo de referencia. Esto es lo que este es el dato importante en el método. Yo necesito esto para arrancar. Con lo cual, cuando ustedes tienen que hacer estos cálculos, si se fijan en los buscadores de inmobiliarios, estas cosas las encuentran. Uno se pone a buscar y uno encuentra cierto caso. A veces no buscás del 2002, buscás de lo que se vendió hace 6 meses, ¿sí? O lo que se buscó hace 6 meses o lo que se está vendiendo ahora.
Es decir, está en el mercado. Vos tenés que ponerle valor y tenés muchas cosas de referencia en el mercado. Entonces, te dicen, se está ofreciendo hermoso campo a 32 millones de pesos en Pozo Hondo, Santiago del Estero. Que eso yo lo tuve que hacer para mi tesis, pongan. Entonces era ponerse a buscar todos los clasificados y tratar de leer ahí los datos productivos, y de ahí uno podía también estimar ciertos datos de productividad, ¿sí? Y a veces dicen capacidad de carga, o que es para maíz. O sea, hay ciertas cosas, depende de la zona. Si dice que es, por ejemplo, campo sojero en Santiago, es porque la calidad es regular a bueno, no es pésimo o es malo. ¿Sí? O les dice si es con monte. En algunos dice claramente papeles en regla. En Santiago significa papeles en regla es que tienen título, si no, no tienen nada. Entonces es todo trucho. Claro. A veces te dice sin ocupantes, dice. Si no dice que no tiene, si no dice nada es porque hay familias adentro. Siempre hay familias. Sí, es así. No, a veces no hay familias. Digamos, a veces te venden con superficie y alambrado y te dice papeles en regla, sin ocupante, significa que esta, si no dice nada ni papeles en regla y no dice si hay familias o no familias, es porque no tienen ningún papel, o sea, te van a hacer un boleto y hay tenedores, o sea que lo que hay familias viviendo, con lo cual te están trasladando el quilombo de lo que pasa ahí adentro. Claro. No, iba a decir que podríamos hacer el camino inverso y más o menos estimar el rendimiento de la tierra. Exactamente, esa es la otra. Exacto, vos a través del valor del campo, vos podés llegar a estimar la fertilidad, la calidad aproximada del suelo. Muy grueso, ¿no? Porque ahí, pero te sirve, depende para qué tu nivel jerárquico, tu nivel de análisis. Si vos tenés que hacer algún laburo de OT, con eso vos podés sacar las calidades del suelo. Entonces sabés si es, por ejemplo, un suelo malo, si es suelo bueno. O sea, podés inferir muchas cosas que por ahí al nivel de detalle que necesitas están perfectos. Fíjense entonces, esto es lo que te permite subir y bajar. Hay un elemento más que no lo vemos con números, pero que sí afecta al precio final, que tiene que ver con la forma de los lotes. ¿Qué significa forma de los lotes? La forma de los lotes tiene que ver con el uso que le voy a dar. Si yo voy a necesitar para hacer agricultura, pónganle, espérenme, forma de lotes, aguadas. Hay diferentes elementos que también afectan. Pónganle la forma de los lotes. Si yo voy a tener, y más en potreros. ¿Qué dice ahí como tercera cosa? Cercanía a los caminos. Fíjense, si yo voy a hacer agricultura, a mí lo que me conviene es tener la mayor cantidad de lotes con esta forma, rectangulares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que pasar con mecanización, tengo la menor cantidad de pérdidas, porque tengo poca cabecera y tengo tiradas largas. Lo ideal sería hacer esto. ¿Sí? Bueno, en realidad es así. ¿Sí? Si yo tengo lotes que, por ejemplo, tienen esta forma, ¿sí? Una cosa así, porque acá hay un arroyo, acá tengo muchos puntos muertos, con lo cual para uso agrícola, si voy a usar maquinaria grande es un problema. Por el contrario, si yo tengo ganado, principalmente esto no me molesta. Es más, yo lo que por ahí puede tener más valor si no tuviera es que esto tuviese potrero. No es lo mismo un solo campo, un lote enorme, sin nada, que un predio que esté ya subdividido. Para ganado vacuno, por ejemplo, es importante. El otro elemento es si uno cuenta con aguadas o con sombra. Si yo tengo para agricultura que me pase un arroyo por el campo, es una porquería, es un problema. Ahora, si yo tengo ganado, eso puede ser muy importante, porque significa que tengo agua. O que tengo sombra, esto que hablamos de los ligustros. Si yo tengo en el campo un monte de ligustro, para las vacas es importante porque
en verano van a estar todas ahí, si no lo tengo que poner. Mientras que si tengo agricultura no me sirve de nada, eso lo voy a tener que volar. Es un mayor costo. Y por último, la cuestión de la cercanía a los caminos. Esto es a cuánto estoy de la ruta. Si son caminos que están muy intransitables. Depende de la actividad también. Si yo voy a hacer agricultura, quizás eso es secundario. ¿Por qué? Porque en los momentos que tengo que entrar y salir, por ahí voy una vez por semana, pero por ahí puedo estar 2 semanas, 3 semanas sin salir, y a lo sumo con la camioneta, pero no con los camiones. Mientras que si quiero usar el campo para tambo, si tengo caminos que son intransitables, es un problemón. ¿Cómo saco eso todos los días? ¿Cómo entra el camión? O si voy a vender algún producto perecedero, necesito estar cerca de la ruta. Entonces, todas esas variables empiezan a jugar sobre la renta, porque aumentan o disminuyen los costos, o los ingresos, y eso se traslada al valor de la tierra. O sea, sería cercanía y calidad de caminos o claro, tipo de caminos o algo así. Pasa que eso no hay una fórmula para ponderarlo. Ahí están por eso esos ajustes que se tienen que hacer, que son dependiendo de cada caso. Y de cada zona. Si estás en una zona que no llueve, que no hay problema, no importa. Como que dependen del criterio del tasador en algún punto, ¿no? O del conocimiento de la zona. Sí, para qué va a ser el destino más usual también. No es lo mismo que sea una zona tambera que sea agrícola. Entonces ahí vas a tener diferentes usos o intereses de ese campo. Igual que con las mejoras. Hay mejoras que son importantes y hay mejoras que no te importan nada. Ejemplo, yo soy de Mercedes. Por ejemplo, ahí quedaron muchas quintas que eran de hasta hace unos años de arándano, que quedaron ahí abandonadas. ¿Qué pasa? Eso, por ejemplo, quedan las cámaras de frío. Eso para alguno que va a hacer alguna actividad intensiva es recontra valioso. Para alguien que va a usarlo para hacer agricultura extensiva, soja, algo así, es nada, eso es un laburo, hay que desarmar y venderlo, digamos, pero pierde valor o no es un criterio el que tenga esa mejora, no me interesa. Sí, te aumenta el valor, pero no lo voy a usar. No voy a prestar servicios de conservación, digamos. Así que ahora, si voy a hacer alguna actividad intensiva, sí es interesante. Bueno, vamos a hacer... A ver... Igual, perdón, sí. para cerrar esto que decías recién, estas 3 cositas que nombraste al último, en realidad es para comparar entre un campo y otro, como ver cuál te conviene más, si tienen realidad, parecidos de sí, tierra. lo que haces es agregarle... Y los pones. No, es que lo que haces es sobre el valor final le agregás o le reducís un poco el precio, pero no hay un criterio comparativo. No es que ahí tenés una tabla, una matriz que puedas comparar por forma del lote. Ahí hay algún adicional si querés que te aumenta el valor o te lo penaliza un poco. Claro. Claro, pero eso no se contabiliza. O bueno, nosotros no lo vamos a contabilizar. No, acá no, pero aparte después lo deberías, si uno en la realidad lo tendría que contabilizar, pero no tenés un mecanismo tan sencillo para computarle un valor preciso. Lo otro que vimos hasta ahora sí es un método comparativo muy específico, pero esto ya es más cristaloso, no se ve tanto. Vamos a hacer uno más. A ver. Fran, sí. Disculpa, ¿vos vas a cerrar con este ejercicio la clase o hay teoría un poco más? No, es esto todo. Te pido disculpas, ¿te molesta si me retiro que tengo que ir a hacer un par de cosas? Para nada. Bueno, creo que ya digo buen fin de semana para todos. Mucha suerte. Cuídate. Bueno. Sí, ahora vamos a ver teoría, les voy a decir todo lo que pasa en los parciales. Ahora decimos la respuesta del examen. Exacto, era re falluto el chabón. Ahora van a ver, les voy a contar todo.
Ojalá. No lo hice todavía, así que no. A ver, vamos a hacer ¿qué es? El 4 para ustedes. Calcule el valor venal a julio de 2005 de un campo de 600 hectáreas. Es el 3 para nosotros. Bueno, el 3. Por un valor de 100.000, sabiendo que se vendió un campo a 20 kilómetros a 7.500 pesos, hectáreas libres de mejoras en el 2005. Vamos a poner entonces ajuste por fecha. Hacemos el valor de la tierra libre de mejoras del campo de referencia. ¿Cuándo estamos ahora? Sí. Julio. A julio va a ser igual a el valor de la tierra libre de mejoras del campo de referencia en enero por IPIM julio sobre IPIM enero, que es el más bajo. Y entonces es, cualquier cosa, si se pierden me chiflan. 7.500 pesos por hectárea, que es nuestro dato, por el IPIM más alto. El IPIM más reciente no necesariamente va a ser el más alto, por lo general sí. Dividido 234, y esto me va a dar que vamos a hacer las cuentas. 7.500 por 249 dividido 7.980, ¿no? Sí, 7.980. 7.980 pesos por hectárea. Este es nuestro valor de la tierra libre de mejoras actualizado. Ahora, me dicen que hay diferencias de rendimiento. No, hay diferencias en la distancia. ¿Sí? Acuérdense, para estos ejercicios puedo cambiar una sola cosa por vez. O cambio la distancia o el rendimiento. No puedo las dos. O cambio los ingresos o los costos. Entonces, vamos a calcular el ajuste por, en este caso no es por fertilidad, ¿por qué es? Ajuste por ubicación. Por ubicación, vamos a hacer diferencial de ingresos brutos menos diferencial de costo de producción igual diferencial resto. A ver, diferencial de ingreso, ¿cómo es? El ingreso es igual, lo que tenés es el costo del flete. Exactamente, entonces vamos a poner 0, es 0, y después vamos a hacer el costo del flete. ¿Qué es lo que cambia del costo? El costo del flete, el costo de la distancia. ¿Cómo calculamos el costo del flete? Va a ser, como figura acá, rendimiento, que es quintal por hectárea, por costo unitario, costo de flete, que se miden como en kilómetros, en pesos, por quintal, por kilómetro, ¿sí? Por distancia. Y acá vamos a poner por diferencial de distancia, que sería igual a la distancia del campo a tasar menos la distancia del campo de referencia. ¿Sí? ¿Cuánto era el rendimiento? 58. 58 quintales. Pongan las unidades para saber que no se mandan acá. 58 por 0,10 pesos por quintal por hectárea. Por, ¿cuánto es la diferencia? Distancia 60 menos 80. ¿Sí? Menos 20. ¿Me siguen? No, perdón, se ve un poco borroso. Es rendimiento por costo Unitario por distancia. Unitario. Por delta distancia. Este es el importante. ¿Sí?
¿Y no lo multiplicás también por el costo? ¿Por ¿Y qué estos costo? 0,10? ¿Qué costo? Del costo del flete. Y hago rendimiento por el costo del flete, ¿cómo se expresa? Ah, estaba ahí. No, por eso. Ah, Eso, pasa que no se ve, por eso te preguntaba. Porque entendí que solo estabas multiplicando el rendimiento por la diferencia de la distancia, pero está bien, están no, las tres cosas. claro, por costo del flete. Voy a hacer 58 por 0,1 por menos 20. Esto me da diferencial de costo es igual a, ya dijimos que el ingreso, ¿cuánto era? 0. Y el diferencial de costo es menos 116. ¿Sí? Ahora, ¿qué me está faltando acá? Menos. Va a ser 0 menos 116, ¿cuánto me da? Más 116 pesos por hectárea. ¿Me siguen? ¿Dijiste que los ingresos son 0? Y el diferencial de ingresos, sí. El ingreso del campo de referencia. Pero dice ingreso bruto 1.740. ¿Dónde quedó eso? Sí, pero si el 1740, ¿qué diferencia yo sé que tengo entre uno y otro? Lo que estamos calculando, la distancia. Y entonces, ¿cómo calculas la Pero a eso diferencia se de lo ingreso? hace el costo. ¿Cómo? Pero tenés ingreso, no es que no tenés, por eso. Es que no te importa si tenés ingreso, lo que te importa es el diferencial. Es un método comparativo, comparo uno versus otro. ¿Cómo rinden los dos? No, sigamos igual porque no. No, pero fíjate, ahí O sea, encontramos, ahí todos está los el problema. parámetros donde no haya diferencia los computan como 0. Si no hay diferencia es 0 y si hay diferencia la ponemos. Porque el tema es, Comparativamente, digo. si hubiese diferencia en los ingresos, ¿a qué se debería? El precio es el mismo. ¿A qué se debería? Al A rendimiento. mayor, o al rendimiento o que tenga más costos, más gastos de algo. No, estamos hablando de los ingresos, no los Ok. beneficios. Bueno, Los ingresos. El ingreso siempre es precio por cantidad, ¿no? Hasta acá estamos de acuerdo. El precio es único, lo que va a cambiar es la cantidad. Ahora, si yo cambio la cantidad, ¿a dónde tendría que cambiarlo acá también la cantidad? ahí en el rendimiento. Pero puedo hacerlo, le estoy poniendo dos variables. Porque entonces el diferencial de costo va a ser en función del diferencial de rendimiento y del diferencial de distancia. Le estoy agregando dos variables y tengo un sistema de dos ecuaciones, no tengo tanto. No lo puedo calcular. Claro, porque el rendimiento es el mismo. O sea, el precio y la cantidad es la misma. Claro. Bueno, El precio ok. y la cantidad del de tasar es igual al precio y cantidad de referencia. Con lo cual, ¿cuánto me tiene que dar el diferencial, ¿no? El delta. Acuérdense que es delta siempre. El diferencial es 0. Entonces, hago 0 menos 116 me da 116. Ahora, si esto es 116 pesos por hectárea. Si yo a esto lo tengo que pasar a valor de la tierra, va a ser igual a delta, valor de la tierra, perdón, 116 pesos por hectárea dividido el 10%. O sea que me va a dar un delta, valor de la tierra del campo, pero un delta, valor de la tierra de 1.160 pesos por hectárea. Para sacar el valor de la tierra libre de mejoras del campo de tasar, voy a hacer valor de la tierra libre de mejoras del campo de referencia más delta BT. Esto me va a dar 9.141. Genial.
9.140, redondeamos. 9.140 pesos por hectárea. Ahora, ¿se termina acá la historia? No. Lo que me está faltando, siguiente paso, es incluir las mejoras. Las mejoras, para calcularlas voy a tener que hacer el valor de la tierra libre de mejoras del campo a tasar por superficie más las mejoras. Y eso va a ser de la siguiente manera. Voy a hacer 9.140 pesos por hectárea por la superficie que era de 600 más las mejoras que son de 100.000. Y entonces vamos a ver cuánto me da. 5.484.000 más 100.000. ¿Quedó más o menos? Yo me perdí un poco en estos 9.140. Sí, ¿Cómo era que lo calculaste? agarré el diferencial de valor de la tierra. ¿Se acuerdan que era renta por? ¿Sí? Esto me da 1.160. Eso es lo que la diferencia del valor de la tierra por la ubicación. Tierra que está más cerca del puerto tiene menos costos y vale más. Ahora, Claro, y eso se lo sumas al valor tierra de libre mejoras actualizado que habíamos calculado antes. exactamente. Está. Listo. Que sumó resta en este caso, y ahí es donde tienen que usar el criterio. El criterio es, si el campo a tasar está más cerca que el campo de referencia, a igualdad de fertilidad, ¿no? ¿Va a valer más o va a valer menos? Campo a tasar más cerca. Vale más. Más cerca del puerto, decís. Claro, Ya va a valer más. va a valer más. Campo de atazar, que rinde menos. Están a igual distancia, pero uno rinde menos. El de atazar rinde menos. ¿Va a valer más o va a valer menos? Vale menos. Vale menos. Entonces, ese primer criterio es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta, que hagan esa pregunta básica cuando vean un ejercicio para saber de dónde parten. Si ustedes ven los datos y ya ven que rinde menos, no puede después valer más. Si les da que vale más es porque se equivocaron en alguna suma o alguna resta. En un pasaje de término. En este caso, esta diferencia de 20 kilómetros de la distancia del puerto Sí, se traduce en estos 1.160. exactamente acá. Por estar 20 kilómetros más cerca, te genera se traduce a 1.160 pesos adicionales. Fran, estos 7.980, que era la tierra libre de mejoras actualizada, ¿qué le pusiste R ahí? ¿Eso qué sería? Esto, No, abajo dice valor de tierra libre de mejoras T es igual a ahí, R, valor de la tierra de referencia referencia. más valor de la tierra, más el diferencial, que es este. Esto es esto.
Bueno, más o menos estamos. Bueno, ya en contenidos terminamos ya todos los temas.